Bienvenidos al espacio Aprendiendo de... En las últimas semanas hemos hablado de los colaboradores de Pablo y seguiremos hablando de ellos. Pero en esta semana queremos hablarte de un colaborador que menciona a Juan. Sí, Juan el Amado. Lo encontramos en Tercera de Juan. Hoy queremos hablar de Gayo. Gayo y otros cristianos de finales del siglo I pasaban por dificultades. Algunos miembros de la congregación intentaban debilitar y dividir a los hermanos esparciendo enseñanzas falsas. Lo encontramos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. También lo encontramos en el versículo 19 y en la segunda carta de Juan en el capítulo 7. Un hombre llamado Diótrefes difundía palabras inicuas, es decir, comentarios malintencionados sobre el apóstol Juan y sobre otros hermanos en la fe. Este Diótrefes se negaba a mostrar hospitalidad a los que iban visitando las congregaciones y trataba de convencer a otros de que hicieran lo mismo. Referencia, Tercera de Juan, capítulo 9. Bueno, en Tercera de Juan, versículo 9. Tercera de Juan no tiene capítulo 9. Versículos 9 y 10. Lo vamos a leer para apoyarnos en estos versículos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se le prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Vaya con este Diótrefes, ¿eh? Gayo siguió sirviendo fielmente a Dios a pesar de los obstáculos, a pesar de este hermano, a pesar de este Diótrefes, que tiene un nombre impronunciable, tiene un nombre raro. A pesar de los obstáculos, Gayo sirvió fielmente a Dios. ¿Cómo demostró que era fiel? ¿Por qué queremos hablarte de Gayo? Queremos hablarte de Gayo porque debemos actuar como él. El escritor de la Tercera de Juan se identifica como el anciano, Juan el Amado. Esto fue suficiente para que Gayo supiera que le escribía al apóstol Juan. Y si lees el primer versículo de Tercera de Juan, dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Si sigues leyendo, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántas veces nos han compartido este versículo, verdad? Yo deseo que tú seas prosperado. Pero este versículo hay que relacionarlo con el versículo 1. Son palabras de Juan el Amado a Gayo. Juan lo llama con cariño el amado, a quien verdaderamente amo. Luego le dice que espera que se encuentre físicamente tan bien como lo estaba espiritualmente. Y no cabe duda de que Juan tenía muy buen concepto de él. Por eso le dirige esta carta. ¿Qué conceptos tienes tú de tus hermanos en la iglesia? ¿Les tratas como Juan trata a Gayo? ¿Deseas el bien para tus hermanos? ¿Deseas el bien para tu familia? Porque aquí Juan está deseando el bien para Gayo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Está deseando el bien para un hermano. ¿Nosotros deseamos el bien para los hermanos? Así como prospera tu alma. ¿Qué palabras de Juan? Es posible que Gayo fuera un referente de la congregación, aunque la carta no lo dice. Juan lo felicita porque recibía en su casa a hermanos que ni siquiera conocía. ¿Hacemos nosotros lo propio? ¿Cuántas veces abrimos las puertas de nuestras casas para personas desconocidas? ¿Algún hermano, alguna hermana que está de paso por la ciudad, no tiene dónde acostarse, no tiene a lo mejor un plato de comida, porque a lo mejor su avión se ha retrasado, se ha cancelado? ¿No te ha pasado alguna vez que tienes que abrir tus puertas de emergencia porque a lo mejor una familia, a lo mejor unos misioneros necesitan una casa?
y no los conoces, pero les abres las puertas. Gallo hacía esto, y por eso Juan lo felicita. Recibía en su casa hermanos que ni siquiera conocía. Y nosotros en la obra de Remar hacemos lo mismo cada día. Abrimos las puertas a personas que no conocemos. Aquí se ve como una prueba de fidelidad de Gallo. Los siervos de Dios siempre se han caracterizado por ser hospitalarios. Abraham lo fue con los ángeles. Hospedó a ángeles, a hombres, y resulta que eran ángeles, que eran enviados de parte de Dios. Lo que Juan dijo sobre la hospitalidad que Gallo les mostraba a los hermanos indica que había cristianos que viajaban con frecuencia entre el lugar donde estaba el apóstol y las congregaciones. Y es obvio que estos cristianos informaban a Juan de lo que se estaban encontrando. Informaban a Juan diciéndole, Juan, hemos visitado esta iglesia y nos ha recibido Gallo y ha sido hospitalario con nosotros. Estos hermanos informaban a Juan. Quizás así recibía noticias de estas congregaciones. No hay duda de que aquellos cristianos preferían quedarse con sus hermanos, preferían quedarse en casa de Gallo. A mí, si me das a escoger, yo prefiero quedarme en la casa de Gallo que quedarme en la casa del Diótrefes que se creía superior a los hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos creemos superiores a los hermanos? Siendo nosotros nada, y miramos por encima del hombro. Este Diótrefes difundía palabras inicuas y no era hospitalario ni en la iglesia. Si no era hospitalario en la iglesia, menos lo va a ser en su casa. Pero había una persona que sí lo era, y era Gallo. Y esta es la persona de la que quiero hablarte en este día, la hospitalidad de Gallo. La reputación de los mesoneros en esa época era pésima. La reputación de este Diótrefes era pésima. El servicio era malo. El ambiente era inmoral porque esta persona infundía desánimo a la gente. Trataba mal a los misioneros, a los hermanos que viajaban a esa congregación. Siempre que podían, los viajeros prudentes se alojaban con amigos y los cristianos con los otros cristianos, y todos decidían ir a la casa de Gallo. Lo que me gusta es que estos hermanos salieron en favor de Gallo, y Juan le pidió a Gallo que volviera a mostrar hospitalidad. En este caso eso es lo que significa ser hospitalario. Darles todo lo que les hiciera falta para llegar a su destino. Y no cabe duda de que Gallo ya lo había hecho con otros hermanos. Lo podemos ver en 3 de Juan, versículos 3 y 6. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Este es el versículo 3, 3 de Juan. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Pero ¿qué pasa? Viene la oposición de Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Juan le pide a Gallo que vuelva a mostrar hospitalidad. Gallo lo hace por los hermanos, y lo había hecho con otros hermanos. ¿A quién recibía Gallo en su casa? Pues no lo sabemos. Sabemos que eran hermanos en la fe. Tal vez misioneros. A lo mejor eran pastores. A lo mejor eran, diaconisas, diáconos de una iglesia. Viajantes. Cristianos enviados por Juan. No lo sabemos. En cualquier caso, viajaban por causa de las buenas nuevas. Y Juan dijo, 3 de Juan, versículo 7. Mira lo que dice Juan. Porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Por eso aquellos cristianos eran sus hermanos, merecían una cálida acogida. Y el apóstol escribió 3 de Juan, versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Se nos habla de hospitalidad, ser hospitalario, abrir nuestras puertas, las del hogar, las de la congregación, las de un ministerio a las personas, y dar buen testimonio, porque tú puedes abrir las puertas de tu casa, pero a lo mejor el testimonio que hay en tu casa no es el adecuado, y cuando esa persona sale de tu casa,
y una persona le habla, oye, has estado en esta casa, has estado en esta congregación, ¿qué tal? Pues muy mal, me han tratado muy mal, ¿sabes? Que seguramente eso es lo que pasaba con el Diótrefes este. El testimonio que daba no era el adecuado, pero Gayo daba un buen testimonio. ¿Nuestra vida da buen testimonio? ¿Nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar da buen testimonio para los hermanos que nos visitan? Estamos obligados a recibir hospitalariamente a tales personas para que lleguemos a ser colaboradores en la verdad. Esto es lo que nos dice Juan el Amado. Lo acabamos de leer, versículo 8. Ayudas en situaciones difíciles, que esto es lo que hace la ONG Remar y muchas ONGs y muchas iglesias cristianas. Ayudan a las personas en situaciones difíciles, como las que estamos viviendo por causa de la pandemia. Juan escribe a Gayo, no solo para darle las gracias, sino también para ayudarlo con un problema serio. Por alguna razón, Diótrefes era un miembro de la congregación y no quería recibir hospitalariamente a los hermanos. Incluso trataba de evitar que otros lo hicieran. Tercera de Juan, versículos 9 y 10, lo vamos a leer. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no solo con hablar cosas malignas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíben, los expulsa de la iglesia. Increíble. Increíble el Diótrefes este. Lo que me llama la atención es que no había nadie en la iglesia que pusiera orden y confrontara a este personaje. Porque es un personaje, el trato que hacía a los hermanos. A lo mejor porque Diótrefes era la autoridad en esa congregación. Sería triste que en una congregación hubiera así un líder, un pastor, ¿no?, que tratara así al rebaño, a las ovejas. Y encima, si recibe visitas, no las recibe. Y les habla palabras malas. Yo siento que este Diótrefes estaba poseído por a lo mejor alguna legión de demonios. No es normal que una autoridad trate así a cristianos, a hermanos en la fe. No lo sabemos, pero había oposición por este hermano. Sin duda los cristianos fieles no querían quedarse con Diótrefes, ni en que hubiera sido posible. Prefiero quedarme en la calle a dormir que pasar una noche en tu casa. A él le gustaba tener el primer lugar en la congregación. No recibía con respeto nada de lo que llegaba de parte de Juan y difundía comentarios malintencionados sobre él y otros cristianos. Nosotros en muchas ocasiones nos comportamos como este Diótrefes, ¿verdad? Hablando mal de las personas, creando mal testimonio. Y eso es triste. Hablar mal de un hermano. Comentarios malintencionados sobre él, sobre Juan, sobre otros hermanos en la fe. Se negaba a respetar la autoridad del apóstol. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a obedecer a la autoridad? Y esa autoridad pueden ser nuestros padres. Esa autoridad puede ser a lo mejor el líder de la iglesia, el pastor, el líder de jóvenes. Incluso una autoridad política. Incluso una autoridad como la policía, la Guardia Civil. ¿Cómo nos gusta oponernos, verdad? ¿Cómo nos gusta ser rebeldes y no ser obedientes al mandato? Y aquí tenemos un ejemplo, al Diótrefes. Se negaba a respetar la autoridad del apóstol. Su deseo de prominencia, su actitud contraria al cristianismo, ponía en duda su lealtad. Yo puedo entender, a lo mejor me equivoco, corrígeme en un comentario, envíame un WhatsApp. Yo creo que este caso demuestra que las personas ambiciosas y arrogantes quieren tratar de dividir a la congregación, las familias. Siempre que veas a un hermano ambicioso, arrogante, su intención a lo mejor es dividir una congregación. Por eso Juan le dijo a Gayo, y por extensión nos dice a nosotros, no seas imitador de lo que es malo. Tercera de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué palabras tremendas de Juan. Esta es una razón excelente para hacer lo bueno. Juan pone como buen ejemplo a alguien totalmente distinto a Diótrefes, a un cristiano llamado Demetrio.
escribió que los hermanos hablaban bien de él y añadió lo siguiente, 3 de Juan, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Siempre vamos a tener en la iglesia, en la familia, en nuestro puesto de trabajo, incluso con algún compañero, en el ministerio donde estés, siempre vas a tener a hermanos de buen testimonio. Hermanos como Demetrio, hermanos como Gayo. Y aquí Juan pone este ejemplo. Tal vez Demetrio necesitaba que Gayo lo ayudara. A lo mejor esta carta servía para presentarlo y recomendarlo. Puede que Demetrio mismo se la entregara en persona. Si Demetrio había sido enviado por el apóstol o era a lo mejor un enviado, era una autoridad, probablemente reafirmó las cosas que Juan había escrito. ¿Por qué le rogó Juan a Gayo que siguiera siendo hospitalario, si ya lo era? ¿Te has parado a pensar en esa pregunta? Si Gayo ya era hospitalario, ¿por qué Juan le ruega, le sigue diciendo, sé hospitalario? ¿Pensó que era necesario levantarle el ánimo para que continuara mostrando valor? Puede ser que sí. ¿Le preocupaba que dejara de ser hospitalario porque el Diótrefes trataba de echar a los cristianos hospitalarios de la congregación? Puede que sí. Sea como sea, Juan lo reconforta con estas palabras. 3 de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Palabras reconfortantes de Juan a Gayo. ¿Motivó a Gayo esta carta a seguir siendo hospitalario? Yo pienso que sí. ¿Nos motiva esta carta, este pasaje a ser hospitalario? Deseo que sí. El hecho de que se haya preservado como parte de la palabra de Dios es para animar a los cristianos a imitar lo que es bueno. Esto es lo que nos está indicando Juan. Son lecciones para nuestra vida. No sabemos más de Gayo. No sabemos más de nuestro hermano Gayo. Sin embargo, lo poco que conocemos de su vida nos enseña algunas cosas. ¿Cómo podemos seguir la hospitalidad? Primero, el conocimiento que la mayoría de nosotros tenemos de la verdad se lo damos hasta cierto punto a los hermanos fieles que estuvieron dispuestos a viajar para enseñar el mensaje. Yo puedo ser hospitalario mirando el ejemplo de hermanos en la fe, de hermanas que cada día abren sus puertas, de hermanos y hermanas que dan todo por los demás. Yo puedo aprender de ese testimonio, y al aprender de ese testimonio, de esa familia, de ese matrimonio, de esa persona, yo puedo aprender hospitalidad. Desde luego no todos los cristianos de hoy se desplazan grandes distancias por causa de las buenas nuevas, pero a los que lo hacen, como por ejemplo Gayo, como por ejemplo Demetrio, a esas personas que cada día están viajando, nosotros, como hermanos en la fe, debemos abrirle las puertas de nuestro hogar. También podemos ayudar a los que se mudan a lugares donde hacen falta más palabra de Dios. Hermanos misioneros que viajan a otros países. Nosotros podemos abrirle las puertas del hogar. Segundo, no deberíamos sorprendernos si alguna vez alguien desafía la autoridad en la congregación, como el Diótrefes Tanto la autoridad de Juan como la de Pablo fue cuestionada. Fue cuestionada por muchas personas. Y nosotros a veces cuestionamos a la autoridad. No nos queremos someter. A lo mejor porque la autoridad nos ha dado una palabra, nos ha exhortado. A lo mejor porque nosotros hemos hecho las cosas mal y no hemos recibido con agrado esa exhortación, esa disciplina de parte del hermano. Y ya a ese hermano, a esa autoridad, al pastor de la iglesia, ya no le miramos con buenos ojos. Todo porque nos ha corregido porque nosotros hemos hecho las cosas mal. ¿Qué debemos hacer si pasa algo similar en nuestra congregación? Si vemos a un hermano que crea divisiones, ¿qué debemos hacer? Pablo le dio este consejo a Timoteo. El esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo, instruyendo con apacibilidad a los que no están favorablemente dispuestos. Y puedes seguir leyéndolo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25.
En tercer lugar, hay que felicitar a los hermanos que han permanecido fieles a pesar de la oposición. Reconocer cada día su esfuerzo. Juan animó a Gayo y lo tranquiliza y le asegura que estaba haciendo bien. Los ancianos deben seguir su ejemplo y animar a los miembros de la iglesia. Yo cuando hablo de ancianos me refiero a las autoridades, me refiero a los pastores, me refiero incluso al copastor, al diácono, a la diaconisa. Debemos animarnos los unos a los otros. Debemos animarnos para no fatigarnos, para no cansarnos de hacer el bien. Por eso Juan está animando de nuevo a Gayo. Gayo, eres hospitalario, pero te ruego que lo sigas siendo. A lo mejor se lo dijo porque llegaría un momento en que se cansara Gayo. O porque incluso el Dioteferes, si te fijas le voy cambiando el nombre cada vez que lo menciono, el Dioteferes crea divisiones y a lo mejor Gayo se cansa y se deja no manipular, pero se deja intoxicar por este hermano. Felicita a tu compañero de trabajo, anímale, dale una palabra de ánimo. Aquí tenemos a un hombre cuya vida y cuyo testimonio eran su mejor recomendación ante los hermanos en la fe. Y Gayo es un hombre que conoció la verdad y fue libre. Y el caminar de Gayo era de admirar en todos los aspectos de la vida. Quiero decir que era un hombre activo en su fe, era dadivoso, era hospitalario como estamos hablando, tenía entrega, poseía santidad, por lo tanto era digno de ser admirado. Era digno de ser admirado por todos aquellos que lo conocían, y nadie podía despreciar la entrega de Gayo al Señor. Y Juan el apóstol le dice en la carta, a quien amo. Así es este camino, un camino de amor, que reconoce el valor espiritual de los hermanos en la fe. Reconoce a tu hermano, a tu compañero de trabajo. Reconócele. Ayúdale, anímale. ¿Podemos decirle nosotros a algún hermano en la fe lo que le dijo Juan a Gayo? ¿A quien amo? ¿A quien valoro? ¿A quien admiro? ¿A quien cada día le doy una palabra de aliento? El camino de la vida es amar y es dejarse amar. Cuando uno alcanza en su búsqueda de la verdad con Dios la libertad, la pureza, logra la perfección en esa entrega. Juan le escribe a Gayo y nos da a entender que era una persona digna de ser amada por todos. Era un hijo de Dios nacido de nuevo. Y Jesús es la verdad y Gayo había creído en Jesús y caminaba como Jesús. Era hospitalario con los hermanos. Incluso con hermanos que no conocía, abría sus puertas. Gayo fue una de esas personas que escuchó la verdad y la verdad le hizo libre. Se hizo hijo de Dios y para Juan el amado era hermoso amarlo. Juan se presenta a sí mismo en la carta como el anciano. Y como hemos leído, se dirige a Gayo diciendo el amado a quien amo en la verdad. A fin de cuentas, la esencia de la vida es el amor. Es como si dijera a mi querido amigo, qué bueno es tener verdaderos amigos. No de boca que los tenemos, sino de hechos. Que en lo bueno y en lo malo están con nosotros. Y la verdad era la esfera en la cual existía y florecía aquel vínculo entre estas dos personas. No había engaño. Gayo hacía el bien y Juan le honra. Juan oraba por su amigo Gayo. ¿Y nosotros oramos por nuestros hermanos en la fe? ¿Oramos por esos hermanos que cada día están en la lucha? Honra a tu hermano. Gayo se ganó el ser amado por Juan y por los hermanos. Se ganó el ser amigo. Se ganó el ser amigo porque trabajaba por amor a Dios y por amor al prójimo. Yo me quiero ganar también ese título, entre comillas. Que reconozcan mi testimonio porque soy hospitalario. Por mi buen testimonio. Pero ¿sabes una cosa? Siempre nos vamos a encontrar a personas como Diótrefes, que van a difundir palabras inicuas sobre nosotros y van a crear falso testimonio. Y habrá personas en la congregación, en la familia, en nuestro puesto de trabajo, en un ministerio, que van a creer lo que este tipo de Diótrefes van a difundir.
van a creer más a un hombre que crea división que a nosotros mismos que vamos con la verdad por delante. Que seamos como Gallo y que evitemos ser como Diótrefes, que no fue hospitalario, que quería él estar por encima de los demás. Gallo era humilde. Había mansedumbre en su vida, porque abría las puertas y no se creía superior a los demás, sino que cada día abría las puertas de su casa a los hermanos en la fe, pero también a personas que él no conocía. Hoy, en el espacio Aprendiendo de Gallo en Radio Solidaria. Radio Solidaria, una radio con